A través de los páramos. William F. Harvey. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. A través de los páramos. Across the Moors. Realmente fue cuestión de mala suerte. Peggy tenía casi 39 grados de fiebre y sentía dolor en un costado, por lo que la señora Workington Bancroft se había convencido de que tenía que tratarse de apendicitis. Pero no había nadie a quien enviar en busca del médico. James había salido con el coche de recreo para ir a reunirse con su esposo, que por fin había conseguido marcharse una semana de casa. A Adolf lo había enviado a casa de los Evesham hacía tan solo media hora con una nota para Lady Eva. La cocinera no podía caminar, incluso aunque la cena pudiera completarse sin su presencia. De Kate, como de costumbre, no podía fiarse. Solo le quedaba la señorita Craig. Por supuesto se habrá dado usted cuenta de que Peggy está muy enferma, dijo cuando la institutriz entró en la habitación en respuesta a su llamada. El problema reside en que no hay absolutamente nadie a quien enviar en busca del doctor. La señora Workington Bancroft hizo una pausa. Siempre estaba dispuesta a otorgarles a aquellos que estaban por debajo de ella el privilegio de ofrecerse voluntarios a desempeñar aquellos servicios que tenía todo el derecho de ordenarles. De modo que, quizá, señorita Craig, continuó, no le importaría a usted acercarse hasta la granja Tevitt. He oído que hay un médico de Liverpool que está pasando unos días allí. Por supuesto, no sé nada sobre él, pero debemos arriesgarnos, y espero que se muestre feliz ante la perspectiva de ganar algún dinero en plenas vacaciones. Sé que son casi 4 millas, y nunca me habría atrevido a pedírselo si no fuera porque mucho me temo que se trata de apendicitis. Muy bien, dijo la señorita Craig, supongo que tendré que hacerlo, pero no conozco el camino. Oh, no hay manera de perderse, dijo la señora Workington Bancroft, perdonando temporalmente a causa de su ansiedad la obvia desgana de la institutriz. Siga usted durante 2 millas la carretera que cruza el páramo hasta llegar al cruce de Redman. Allí, gira usted a la izquierda y sigue un sendero que atraviesa un bosque de alerces. La granja Tevitt aparecerá justo frente a usted, en el valle. Y llévese a Pantiff con usted, añadió cuando la muchacha abandonaba ya la habitación. No hay absolutamente nada que temer, pero me imagino que se sentirá más acompañada si va con el perro. Bueno, señorita, dijo la cocinera cuando la señorita Craig entró en la cocina para recoger sus botas, que había dejado secándose junto a la chimenea. Por supuesto, la señora sabe lo que hace, pero después de todo lo que ha pasado no creo que esté bien enviarla a usted a caminar a través de los páramos en una noche como esta. Tampoco es que el doctor vaya a poder hacer gran cosa por la señorita Margaret a pesar de que usted lo traiga. Todos los niños pasan por eso de vez en cuando. Lo único que le dirá es que permanezca acostada, y eso ya lo está haciendo. No veo que haya nada de lo que asustarse, cocinera, dijo la señorita Craig mientras se ataba las botas, a menos que crea usted en fantasmas. Sobre eso no estoy del todo segura. En todo caso, no me gusta dormir en una cama cuyas sábanas no son lo suficientemente grandes para cubrirse la cabeza con ellas. Pero no se asuste usted, señorita. Siempre he sido de la opinión de que su ladrido es peor que su mordisco. Pero aunque la señorita Craig se divirtió algunos minutos intentando imaginarse cómo sería el ladrido de un fantasma, algo completamente distinto al clásico ladrido fantasmal, tampoco estaba del todo tranquila. Era una persona de naturaleza nerviosa, y al vivir como lo hacía en el ala de los sirvientes, había oído vagos detalles de historias completamente ciertas que en la sala de estar apenas eran consideradas mitos. Ya solo la mención del cruce de Redman le produjo un escalofrío, debía de ser ese lugar en el que se había cometido aquel horrendo asesinato. Había olvidado la historia, pero recordaba el nombre. La primera catástrofe no tardó en producirse. Pantiff, que no era particularmente despierto, tardó más de 5 minutos en darse cuenta de que únicamente estaba escoltando a la institutriz,
pero en el preciso momento en que hizo el descubrimiento, dio media vuelta y volvió a casa sin hacer el más mínimo caso a los débiles silbidos de la señorita Craig. Después, para añadir incomodidades a su tarea, empezó a llover, no a cántaros, pero sí con la suficiente intensidad como para difuminar las pocas señales informativas que podían encontrarse en los páramos. En la granja Tevitt fueron muy amables. El doctor había regresado a Liverpool el día anterior, pero la señora Tevitt le ofreció leche caliente y pastel, e indicó a su poco voluntarioso hijo que le mostrara a la señorita Craig un camino más corto hacia el páramo, que le permitiría evitar el bosque de alerces. El hijo de la señora Tevitt era un joven monosilábico, pero su presencia resultaba reconfortante, y a la señorita Craig la noche le pareció doblemente oscura cuando se despidió de ella junto a la última puerta. Siguió avanzando penosamente. Sus pensamientos habían regresado de nuevo al tema ya casi agotado del ladrido de los fantasmas cuando oyó pasos tras ella. Afortunadamente, eran materiales. Un minuto más tarde apareció la silueta de un hombre. La señorita Craig se sintió aliviada al comprobar que se trataba de un clérigo. Este la saludó quitándose el sombrero. «Creo que vamos en la misma dirección», dijo. «Quizá me conceda el placer de acompañarla». Ella le dio las gracias. «Es un lugar bastante extraño por las noches», continuó, «y con todas esas historias de fantasmas y espectros que se oyen contar a la gente del campo, yo también he acabado por asustarme un poco». «Puedo entender su nerviosismo», dijo el clérigo, «especialmente en una noche como esta. Hubo un tiempo en el que también yo sentía lo mismo, pues mi trabajo implicaba a menudo caminar a solas a través de los páramos hasta granjas a las que solo se puede llegar siguiendo rutas incómodas, a menudo difíciles de seguir incluso a la luz del día. ¿Y nunca ha visto nada que le asustara? Nada inmaterial, quiero decir. Realmente no puedo decir que así fuera, pero tuve una experiencia hace años que sirvió como punto de inflexión en mi vida, y dado que parece usted encontrarse ahora en el mismo estado mental en que estaba yo en aquel entonces, voy a contársela. Era a finales de septiembre. Había tenido que acudir a Bestondale para visitar a una anciana que estaba a punto de morir, y después, justo cuando me disponía a emprender el regreso a casa, me enteré de que otro de mis parroquianos acababa de caer repentinamente enfermo aquella misma mañana. Cuando pude partir finalmente, ya eran más de las 7. Un granjero me acompañó parte del camino, volviéndose a casa en cuanto me dejó junto a la carretera que cruza el páramo. La puesta de sol del día anterior había sido una de las más hermosas que recuerdo haber visto en mi vida. La bóveda celeste al completo parecía sembrada de jirones de blancas nubes, ribeteados de un color como el de los pétalos esparcidos de una rosa en su plenitud. Pero aquella noche todo era diferente. El cielo era una franja monótona e incolora, salvo por un rincón al oeste donde una estrecha grieta aún mostraba el último tinte azafrán de la plomiza puesta de sol. A medida que iba avanzando, rígido y con los pies doloridos, mi ánimo fue decayendo. Debió de ser el marcado contraste entre los dos atardeceres, el primero tan hermoso, tan lleno de promesas, el maíz aún seguía en los campos reclamando más días de buen tiempo, el otro tan deprimente, tan triste, cargado con el peso muerto de los días de otoño e invierno aún por venir. Y después, sumada a esta sensación de profunda depresión, llegó otra sensación diferente que me sorprendí al reconocer como miedo. No sabía qué era lo que me asustaba. Los páramos se extendían monótonamente a ambos lados de la carretera, rotos únicamente por una serie de turberas que se alzaban a un tiro de piedra del camino. El único sonido que había oído en el transcurso de la última media hora había sido el quejido del sobresaltado urogallo: «Regresa, regresa, regresa». Pero aún así la sensación de temor estaba ahí, afectando un centro inferior de mi cerebro a través de un canal físico poco utilizado. Me abotoné del todo el abrigo e intenté distraerme pensando en el sermón que iba a dar el domingo siguiente. Había decidido predicar sobre Job. Hay muchos aspectos en una concepción algo más anticuada del libro, al margen de todas las sutilezas que pueda ofrecer una lectura más crítica, que apelan mucho mejor al sentir de las comunidades rurales, la pérdida del ganado y las cosechas, la ruptura de la familia.
Son cosas de las que no me habría atrevido a hablar de no haber sido yo también granjero. También mi terreno beneficial había quedado inundado 3 semanas antes, y supongo que tenía tanto que perder como cualquier otro miembro de la parroquia. Mientras seguía la carretera rememorando el primer capítulo del libro, me detuve en el 12º versículo. Y el Señor le dijo a Satán: observa, todo lo que él tenía está ahora en tu poder. Todo pensamiento sobre la mala cosecha, y en estos valles esa idea ya es lo suficientemente horrible, se desvaneció de mi mente. Me parecía hallarme frente a un océano de infinita oscuridad. A menudo había utilizado, con labia dominical de párroco cansado cuyo deber es predicar 3 sermones en un solo día, el viejo símil del tablero de ajedrez. Dios y el diablo eran los jugadores, y nosotros apoyábamos a un bando o al otro. Pero hasta aquella noche no se me había ocurrido la posibilidad de ser únicamente un peón en el juego, del que Dios podría prescindir con el objetivo de ganar la partida. Había alcanzado justo el lugar en que nos encontramos ahora, lo recuerdo por ese tosco desagüe de piedra, cuando un hombre surgió repentinamente desde uno de los márgenes de la carretera. Había estado sentado sobre un montón de grava. ¿Hacia dónde se dirige, jefe?, dijo. Supe por su manera de hablar que aquel hombre era forastero. En esta época del año pasan muchos por aquí, provenientes del sur, vagabundeando de regreso al norte con la maduración del trigo. Le dije cuál era mi destino. Iremos juntos, respondió. Estaba demasiado oscuro como para ver con detalle el rostro del hombre, pero lo que pude apreciar me pareció tosco y brutal. Entonces empezó a entonar ese lamento medio amenazante que tan familiar me resultaba. Había caminado muchas millas aquel día, no había probado bocado desde el desayuno, que había consistido únicamente en un mendrugo. Deme unas perras, dijo al fin. Lo justo para pagarme el alojamiento esta noche. Estaba sacándole punta con una enorme navaja a una estaca de fresno que debía de haber arrancado de alguna cerca. El clérigo se interrumpió. ¿Son esas las luces de su casa?, dijo. Estamos más cerca de lo que esperaba, pero aún me queda tiempo para terminar mi historia. Creo que lo haré. Puede usted ir corriendo a casa en un par de minutos, y no quiero que vuelva a asustarse cuando tenga que volver a salir a los páramos. Mientras aquel hombre hablaba me pareció como si hubiera salido del interior de mis pensamientos con su sórdida historia y sus tristes mentiras que escondían una verdad más triste aún. Me preguntó qué hora era. Faltaban 5 minutos para las 9. Mientras devolvía mi reloj a su bolsillo eché un vistazo a su rostro. Tenía los dientes apretados y había algo en el brillo de sus ojos que me reveló de inmediato su propósito. ¿Se ha percatado usted alguna vez de lo largo que puede ser un segundo? Durante un tercio de segundo permanecí allí, frente a él, sintiéndome inundado de una desbordante lástima por él y por mí mismo, y después, sin una sola palabra de aviso, se hallaba sobre mí. No sentí nada. Un relámpago me recorrió la columna vertebral, oí el ruido amortiguado de la estaca de fresno al caer al suelo y después un discreto repiqueteo, como el sonido de un torrente lejano. Durante un minuto yací perfectamente feliz, observando las luces de la casa a medida que aumentaban de número, hasta que todo el cielo se iluminó de destellos intermitentes. No podría haber tenido una muerte menos dolorosa. La señorita Craig levantó los ojos. El hombre había desaparecido, estaba a solas en el páramo. Corrió hasta la casa, con los dientes castañeteándole, corriendo hacia la sombra que pasaba una y otra vez frente a la ventana de la cocina. Al entrar en el recibidor, el reloj de la escalera dio la hora. Eran las 9 en punto.